Desde hace 2 años venimos hablando de esto y es que algo está a punto de cambiar en Colombia y no sé si la gran mayoría de personas está lista o comprende qué es lo que está ocurriendo. Es por eso que traigo este video para finalmente resolver todas las dudas que me han dejado en bastantes comentarios y en mensajes de redes sociales diciéndome qué es lo que está ocurriendo con esto. Y sí, efectivamente estoy hablando del impuesto del 4 por mil. Pero no te preocupes, tranquilo o tranquila si tú no sabes de este tema, si no conoces, si te parece un tema complejo. En este video te lo voy a explicar con una línea del tiempo de una forma bien detallada para que cualquier tipo de persona en Colombia lo entienda, sepa o no sepa del tema. Antes que nada debemos hablar de este impuesto precisamente, que en su momento nació como un 2 por mil y hoy está como el 4 por mil. ¿Por qué es este título? ¿Por qué 4 por mil o 2 por mil? Porque lo que hace este impuesto es que todo dinero que saques de tu cuenta bancaria te genera un 4 por mil en estos momentos en el que estamos grabando este video. Entonces tú retiras plata de tu cuenta bancaria, sea a través de una transferencia a otra cuenta bancaria de otra persona, sea que hagas retiros en un cajero, sea que hagas pagos a través de PSE, mejor dicho, todo movimiento que signifique sacar dinero de tu cuenta bancaria te genera ese 4 por mil, a excepción de lo que teníamos actualmente y seguimos teniendo y se supone que ya no deberíamos seguir teniendo, pero es que hay un límite que tú puedes tener y puedes usar a tu favor, y este límite es que tú puedes retirar o transferir, bueno, como te expliqué, sacar un monto de tu cuenta de ahorros hasta por 350 VT, que es una medida que se utiliza para simplificar las cosas, y lo que hace esto es que tú tengas una cuenta exenta por esta cantidad de dinero de forma mensual. Ahora, para que me entiendas, en este año 2024 el VT estaba específicamente en 47.065 pesos. Si multiplicas esto por los 350 VT que trae este límite, son 16.472.750 pesos para el año 2024. Para el año 2025 esto cambia, porque año con año el VT cambia su valor, y para el año 2025 se posiciona en 49.799, por lo cual ahora esta exención dentro de tu cuenta aumenta a 17.429.650. Ahora, hasta aquí digamos que todo está bien según como se venía dando desde hace algunos años, y tú podías marcar una cuenta de ahorros como exenta, pero digamos que era exenta a medias, porque algunas personas asumían que si tú marcas exenta la cuenta no había ningún límite y no conocían precisamente este límite que te acabo de mencionar, pero realmente sí era exenta, pero no hasta ahí, sino que era exenta bajo un límite. Si tú superabas esta cantidad de dinero, claramente te iba a empezar a cobrar ese 4 por mil. Ahora, para personas que quizá manejan grandes sumas de dinero, esto obviamente no significaba prácticamente nada y casi que todos los meses les podían llegar a cobrar este 4 por mil. Y aparte, pues hay personas como yo o como muchos de ustedes que tienen varias cuentas de ahorro. Tienen cuenta de ahorros en Bancolombia, en Davivienda, ahora en Nu, en Pibank, en Lulo, etcétera, etcétera. Y tienen que ponerse a echar calculadora de que, bueno, aquí me cobra esto de 4 por mil, ahora súmele retefuente en caso de que tenga que asumir retefuente. Y en la reforma tributaria que se dio hace 2 años, como que pensaron en esto y dijeron, venga, más bien vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar todas las cuentas de ahorro, vamos a hacer suma y resta de cuánto es lo que se tiene en cada cuenta y esta exención que aplique para todas las cuentas de ahorro. De cierta forma suena bonito, porque hay personas que al tener varias cuentas de ahorro, si tenían una cuenta exenta, en las otras sí o sí tenían que pagar el 4 por mil porque solamente podían tener una cuenta exenta. Esto se dio, como te indiqué, bajo una reforma tributaria de hace 2 años, específicamente a través de esta ley 2277 de 2022 en el artículo 65, donde decía que se adicione al artículo 881-1 al estatuto tributario de esta manera. Entonces vemos por aquí que dice que las entidades financieras y o cooperativas de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia Financiera o de Economía Solidaria que administren o en las que se abran cuentas de ahorro, depósitos electrónicos o tarjetas prepago abiertas o administradas deberán adoptar un sistema de información que permita la verificación, control y
retención del gravamen a los movimientos financieros, también llamado el 4 por mil. Cuando tú ves en tu cuenta que dice retención GMF, es lo mismo que el 4 por mil, que es el gravamen a los movimientos financieros, en los términos del artículo 879 del Estatuto Tributario, de forma que se permita aplicar la exención de 350 VT mensuales señalada en el numeral 1 del artículo 879 del Estatuto Tributario sin la necesidad de marcar una única cuenta. Y bueno, después de leerte todo esto, quizá hayas entendido o no hayas entendido, tranquilo, te voy a explicar. Lo que ocurre es que, como te venía diciendo anteriormente, desde antes podíamos tener una cuenta marcada como exenta, y ahora el objetivo a través de esta reforma y de este artículo específicamente era que todas las cuentas hicieran parte de una misma. Entonces, si tú tienes cuenta de ahorro en Davivienda, en Colombia, etcétera, bajo estos términos, pues la exención te iba a aplicar en general a todas tus cuentas de ahorro. Ahora, la fecha dispuesta para esto era el 13 de diciembre del 2024, pero estamos en Colombia y lastimosamente esto no es un adjetivo en muchas ocasiones positivo, en muchas otras sí, pero en este sentido no lo es tanto, y en este tipo de trámites pues siempre salen cositas varias. ¿Y qué ocurrió en este caso? Pues empezaron a salir por todas partes noticias diciendo el 4 por mil se acaba, nuevos cambios para el 4 por mil, a partir del 13 de diciembre todo va a cambiar, todo va a ser distinto, empieza a regir un nuevo sistema, y eso lo empezaron a decir desde noviembre, luego a principios de diciembre, luego ya se iba acercando la fecha y llegó el 13 de diciembre. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada, todo sigue exactamente igual. De hecho, este contenido lo estoy grabando prácticamente a finales de diciembre y todo sigue estando exactamente igual a como venimos desde hace 2 años o incluso antes de esto, cuando empezó a regir este impuesto. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no se aplicó? Pues bueno, este artículo de la República lo explica, aunque también hay muchas versiones que ya te voy a decir más adelante. Y este artículo, precisamente de la fecha en la cual se supone que tenía que aplicar, dice las dificultades que presenta el proceso de cambio del 4 por mil a partir de este año. Y aquí nos resumen todo. La disputa radica en la manera en cómo los dos proveedores se compartirán y procesarán la información de las cuentas de los usuarios. Si no entiendes esto, tranquilo, te voy a explicar. Resulta que, bueno, de hecho aquí en la imagen lo dice, para poder lograr esto, todos los bancos, cooperativas y, como decía anteriormente, entidades que tengan este tipo de cuentas disponibles para sus usuarios tienen que cruzar la información entre sí, porque claramente si yo tengo 10 millones, por ejemplo, en Bancolombia y 8 millones, por ejemplo, en Davivienda, pues en ninguna de las dos estoy superando los montos de manera junta, de manera unida. Pero si lo hago de manera independiente, pues yo tengo 10 millones en mi cuenta exenta, por ejemplo, de Bancolombia, pero todavía no tengo cuenta exenta en Davivienda, entonces aquí me van a cobrar el 4 por mil. Y la idea es que estos dos se sumen y al tener esos 18 millones, pues sea la suma de una sola cuenta entre esas dos, y si yo retiro plata en general de cualquiera de las dos cuentas, pues empieza a contar el límite en conjunto, no de manera independiente. No sé si me logres entender. Pero bueno, para hacer el cruce de esta información necesitamos dos entidades, en este caso, para que unifique esa información y la cruce y no se den malos entendidos de que pues tú ya empieces a tener este tipo de condición y te sigan cobrando 4 por mil cuando no corresponde. Y estos dos proveedores son TransUnion y Passport. TransUnion es una central de riesgo que ya la conocemos, que es directamente la competidora de Midata Crédito, que está en Colombia, pero en este caso decidieron utilizar TransUnion. ¿Qué ocurre? Que TransUnion, como la gran mayoría de artículos dice, está por el lado de las grandes entidades, de las grandes corporaciones, de los grandes bancos. Y por otro lado tenemos Passport, que es el que está del lado de las cooperativas. Y en ese sentido, pues digamos que se dice que en el caso de TransUnion tiene costos demasiado altos, mientras que por el lado de Passport esto no es así, y este es uno de los muchos rumores, que básicamente las cooperativas dicen yo no voy a usar a TransUnion, voy a usar Passport, y obviamente al tener dos plataformas, ahora el siguiente rumor, que es digamos lo más fiable que se ha escuchado, es que pues al tener dos plataformas, ahora estas a su vez no contentas con que hay muchos bancos que tienen que mandar la información, ahora en dos plataformas diferentes vamos a tener por un lado las cooperativas y por otro lado los bancos, que a su vez tienen que unir su información, cruzarla entre estas dos para saber cuánta plata está moviendo una persona. Ahora, según nos informan acá, puede que existan ciertas multas para estas plataformas y puede ser que también para los bancos por no ponerse de acuerdo al momento de utilizar las plataformas y al momento de cruzar la información. ¿Qué multas? No se sabe. ¿Por qué? Porque en la reforma que mencionábamos anteriormente no decía nada. Simplemente decía van a tener que aplicar eso.
pero no decía un camino, no decía una ruta, no decía cómo lo iban a lograr, a través de qué plataforma, sino que esperaron prácticamente hasta el último día para empezar a mirar cómo iban a hacer con esto. Ahora, esto tenía que empezar a regir a partir del 13 de diciembre del 2024. Como les digo, estamos a finales de diciembre y ya no se volvió a hablar del tema. No hay información reciente. Se supone, según algunas fuentes que están dentro de estos bancos, y esto nuevamente es un rumor, este sistema ya está listo. Se supone. Lo que ocurre es que ya los bancos están dados para hacer esto. Ya los bancos están dados para enviar la información, pero el problema está en estas dos entidades para ver cómo se hace el cruce de información, y eso es lo que se está esperando que se implemente y empiece a regir. Por aquí surge otra cosa aparte de lo que no muchas personas están hablando, y si lo están haciendo, lo están poniendo de una forma que no es tan bonita como lo pintan. Y esto lo encontramos a través de noticias de este estilo. Ojo que no estoy hablando de este medio en específico, sino en general hay varios medios que están hablando de esto. Y es que tenemos que tener en cuenta otra cosa que salió en Colombia para la bancarización de personas en cierto momento, en donde había muchas personas por fuera del sistema bancario porque abrir una cuenta de ahorros era un complique por distancia, por documentos, etcétera. Entonces, ¿qué salió? Los depósitos de bajo monto. ¿Cuáles son estos? DaviPlata, Nequi, RappiPay, que si bien también es cuenta de ahorros, también es depósito de bajo monto. Ualá, Movi, que hace mucho no se habla de esta, y bueno, varias más de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos dicen que tendrán un cambio positivo en el 4 por mil, gracias a que ya tampoco se va a cobrar el 4 por mil y se supone que entran a hacer parte de esta suma total, en donde si tienes, por ejemplo, Bancolombia, Nequi, DaviPlata, Davivienda, todas hacen parte de una misma suma para este tema del 4 por mil. Pero personalmente yo no lo veo como una ventaja. ¿Por qué? Porque este tipo de cuentas tenía un tratamiento distinto. ¿Qué ocurría? Vamos a entrar a la plataforma de Nequi. ¿Te acuerdas que te decía que tú puedes marcar una cuenta exenta del 4 por mil, una cuenta de ahorros? Pues en el caso de los depósitos de bajo monto no hacía falta, tú podías tener cuantos depósitos de bajo monto quisieran, y para esto se aplicaba un límite distinto de 210.50 VT, que para el 2024 eran 9.907.182 pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Que según lo que nos han informado, porque tampoco está claro si los depósitos de bajo monto van a entrar dentro de este mismo cálculo, la verdad todo es muy ambiguo, hay información por un lado, información por el otro, entonces simplemente hacemos suposiciones y teorías. Ahora, entonces, esta tenía su propio límite, como te venía diciendo. Entonces, lo que ocurría es que tú puedas tener cuantos depósitos de bajo monto quisieras. Puedes tener Nequi, DaviPlata o Ualá al mismo tiempo, y en ninguno te iba a correr 4 por mil, a no ser que superaras esta cantidad de VTs, que eran 65, es decir, 3.059.225 de retiros, lo mismo de sacar plata. Ahora, si esta depósito de bajo monto entra también a contar dentro del límite, entonces quiere decir que esta exención deja de tenerse en cuenta y sigue el mismo tratamiento de cuentas de ahorro. Es decir, prácticamente los depósitos de bajo monto dejarían de existir, porque su gran diferenciación era básicamente de que podías llegar a tener esta cantidad de plata como máximo y que no te cobraran 4 por mil, sino hasta que retiraras esta cantidad de plata, lo que a su vez hacía que muchas personas quisieran tener cuentas de este estilo y no meterse a las cuentas de ahorro y tener solamente depósitos de bajo monto. Entonces, eso que pintan como la gran ventaja, el punto positivo, ahora Nequi no va a tener 4 por mil, no. A no ser que lo tengas como una cuenta de ahorros, pues sí, se da un tratamiento igual que un banco tradicional con sus cuentas de ahorro. Pero para los que usábamos los depósitos de bajo monto, precisamente por esta ventaja, porque aquí yo podía mover y sacar plata, y de hecho era algo así como que se sumaba. Como te decía anteriormente, asumamos que eran 16 millones lo que yo podía tener de cuenta exenta en mi cuenta de ahorros de 4 por mil. Ahora, esto como se le da un tratamiento distinto al depósito de bajo monto, casi que era otra cuenta aparte, entonces yo lo podía sumar casi que estos 3 millones a los 16, haciendo digamos que hay un cálculo, pues no era de esta manera, pero es para que me logres entender, pues podríamos decir que eran 19 millones lo que en realidad yo podía tener de exento, porque si en mi cuenta de ahorros yo ya movía esta cantidad de plata, si no quería que me cobraran 4 por mil y quería hacer movimientos por un dinero menor, pues entonces yo empezaba a utilizar mis depósitos de bajo monto, llámese Nequi, llámese DaviPlata, llámese Ualá, etcétera. Ahora bien, también muchos dirán, pero bueno, esto realmente el 4 por mil no es que signifique demasiado, que realmente si yo me pongo a hacer cuentas de esto, pues si yo no supero ese límite, primero que nada no me van a cobrar. En segundo lugar, pues obviamente esto aplica para montos altos. Sin embargo, algunas personas pues lo ven esto como algo demasiado negativo, puesto que hay que estar haciendo cálculos. Por ejemplo, Davivienda es el único banco que yo he visto que tiene algo chévere, y es que cuando tú superas el límite y tienes que pagar 4 por mil, te dice, mira, este es tu saldo, pero solamente puedes enviar esto porque te vamos a cobrar el 4 por mil. En el resto hay que ponerse a echar calculadora, que si me faltan 4 pesos para poder enviar esto, entonces venga, yo saco de aquí, pongo de aquí, entonces no
pueda enviar la plata completa. Y aparte es un impuesto que claramente si lo sumamos entre todos los colombianos pues suma bastante dinero y de cierta forma ayuda al tema de la recolección fiscal. Pero ¿ahí qué? Porque se supone que era un impuesto que ya hace mucho debía dejar de existir y ahora estamos peleando que si se unifica, que si no se unifique, que yo no sé qué. Obviamente para mí personalmente es una ventaja la cuestión de que las cuentas de ahorro van a ser parte de una sola, pero tiene demasiados matices y demasiadas cosas por ver. Porque bueno, primero está el tema de cuándo se va a empezar a aplicar, porque no hay una fecha específica, porque en la misma ley, en el mismo artículo que acabamos de leer, dice que en caso de que para la fecha que ellos especificaron, que era el 13 de diciembre, no estuviera listo este sistema, se iba a seguir aplicando como anteriormente se venía aplicando, es decir, marcando una cuenta como exenta y todo de la misma manera. Esto puede ser algo que siga ocurriendo y den más plazo y más plazo y más plazo y prácticamente pasemos el 2025 y siga de la misma manera. Como puede que no y ahorita mismo lo aplique. Dime tú en los comentarios qué piensas de esto. Sin embargo, hay otras cosas a tener en cuenta y es que seguramente el cruce de información se va a dar a través de transferencias bancarias. Es decir, si yo transfiero a otra persona, pues bueno, eso me lo cuenta y dice, tú tienes una cuenta en Bancolombia, transferiste desde esa, listo, ya eso empieza a sumar para tu exención como límite. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que, por ejemplo, utilizan una cuenta como principal y otra como su cuenta de ahorros o su cuenta de movimientos? Te pongo un ejemplo. Tú recibes tu pago, tu nómina en Bancolombia, pero quieres ahorrar, por ejemplo, en Nu o en Lulobank o en RappiPay, etcétera. ¿Qué va a ocurrir? Que tú, yo creo, porque esto nuevamente son teorías porque no es nada confirmado y hay que seguir esperando y cuando ya haya información completamente confirmada, saldré con esta información y te la diré. Pero de momento quiero traer este video para que se genere un debate en la sección de los comentarios y pues todos empezamos a hablar de lo que está ocurriendo. Pero como te decía, entonces supongamos que asumes o recibes tus pagos en Bancolombia y luego este dinero lo pasas a tu cuenta de Nu. Supongo yo que a través de una transferencia bancaria, como ahí están los números expuestos de que es de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, muchas veces hay que poner el nombre de la persona de esa cuenta, pues si yo transfiero desde mi propia cuenta a mi propia cuenta, estoy retirando, no voy a tener que pagar temas de 4 por 1000 en teoría. Pero ¿qué ocurre cuando tú empiezas a hacer recargas por PSE y ya el número ya ni siquiera va por número de cuenta, sino por el número del ID de la transacción? Por ejemplo, yo recargo mi cuenta de Nu desde mi cuenta de Bancolombia. Siguen siendo mis mismas cuentas. Pero ¿qué pasa? ¿Va a sumar para el límite de 4 por 1000 o no va a sumar? Obviamente, bajo el papel, es decir, en letra, no debería suceder esto porque siguen siendo mis cuentas. Yo no he retirado plata, yo no he sacado plata en realidad porque siguen siendo mis propias cuentas. Esto debería contarse cuando yo estoy sacando plata para poder pagar a otro lado, para poder retirar a otro lado, para poder transferir a la otra persona, pero siguen siendo mis cuentas. Pero siendo sincero, lo más probable es que esto sí se tenga en cuenta y se sume al límite que yo tengo de exención en todas las cuentas cuando esto ya se aplique. Entonces va a ser como una curita media, es como ponerle una curita a una herida gigante. Ahora, nuevamente, simplemente quiero llamar a la reflexión del por qué seguimos hablando de un impuesto que en su momento empezó como un 2 por 1000, que se habla de posibilidades que a pesar de que sean hipotéticas o no, de que si se va a dar, de que si es amarillismo, ni siquiera debería existir ese tipo de rumores del tema del 5 por 1000. Lo que debería existir es un rumor de que esto ya se va a acabar, porque es un impuesto que parece un chiste porque uno va a otros países, ve otras economías y dice, ¿cómo así que a mí me están cobrando por retirar de mi propia plata? Listo, te acepto que me cobres impuestos y cosas sobre los rendimientos que me generan las cuentas, sobre los rendimientos que me generan las inversiones, pero ¿cómo así que me estás cobrando por mover mi propia plata? Es plata mía, o sea, el banco no me está a mí dando rendimientos en muchas ocasiones, el banco no me está dando a mí mayor beneficio por cobrarme esto, pues porque realmente no es un cobro del banco, es un cobro del gobierno. Nuevamente, ¿qué me está dando el gobierno a mí por tener esto? Entonces, lo que deberíamos estar hablando a día de hoy y que debería ser la disputa y el debate que debemos tener en este momento es por qué nos está acabando ya este impuesto, y la discusión es seguir hablando de, bueno, ¿será que va a aplicar a una cuenta o va a aplicar a varias cuentas? ¿Será que me va a aplicar en esta o me va a aplicar en la otra? ¿Será que entra el 13 de diciembre o el 28 o el 15 de enero o en el 2028? ¿Cuándo va a entrar? Más bien, deberíamos estar hablando por qué nos está acabando esto. Sí, que para el tema fiscal, que para recoger dinero, sí, pero deberían haber otras formas. Esto no, que esto es dinero que nuevamente yo estoy pagando es porque realmente algún beneficio estoy obteniendo. En inversiones, listo, obtengo un beneficio por dinero que se está trabajando en Colombia, por dinero que estoy invirtiendo en Colombia. Aquí simplemente por el hecho de tener plata en mi cuenta y sacarla o pagarle a alguien, me están cobrando. O sea, no voy a seguir con esto más porque ya me pongo eufórico, pero simplemente quiero que dejes tu opinión en la sección de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver este video. Si llegaste hasta este punto del video, deja un emoji de una carterita en la sección de los comentarios y nos vemos
en una próxima ocasión nuevamente. Chao, chao. Gracias por ver este video y por tus opiniones. Chao, chao.